Hoy quería empezar una nueva serie del canal donde repasamos brevemente en unos pocos minutos la historia de cada casa relojera importante para que si todo el mundo sepa unas cuantas pinceladas de cada marca. Bueno, de hecho es la continuación de varios vídeos que hice, como la historia de Rolex y su fundador Hans, así como la historia de Tudor, que os dejaré los vídeos en la descripción y en la pantalla final del vídeo, pero hay muchas otras marcas que se merecen, son dignos de un vídeo. Así que vamos con Vacheron Constantin, una de mis marcas de alta relojería favoritas. Nos tenemos que remontar 269 años atrás, y es que en 1755 Jean-Marc Vacheron fundó en Ginebra, en el céntrico barrio de Saint-Gervais, su propio taller de relojería a sus 24 años, contratando su primer aprendiz y con la finalidad de plasmar y transmitir sus capacidades como maestro relojero. Vacheron es la manufactura relojera más antigua del mundo que lleva funcionando ininterrumpidamente desde sus inicios. Ha sobrevivido a guerras, pandemias e incluso la Revolución Francesa. Producieron relojes de bolsillo de alta calidad hechos a medida para sus importantes clientes, entre los que se encontraban principalmente nobles y reyes, así como banqueros y empresarios de la época. En 1785, Abraham Vacheron, el hijo de Jean-Marc Vacheron, tomó las riendas del negocio. Lo más difícil de este primer periodo de la marca fue sin duda la Revolución Francesa de 1789, así como la ocupación de Ginebra por las tropas del Directorio francés, que hizo que la demanda se desplomara y la manufactura ginebrina tuvo que hacer un sobreesfuerzo para mantenerse en pie. De estos años no se sabe demasiado, ya que se remontan tan lejos que hasta los propios registros de Vacheron son incompletos. En 1810, Jacques Barthélemy, el nieto del fundador, asumió las riendas de la empresa. Ambicioso y audaz, su llegada marcó el punto de entrada de Vacheron en el universo de los grandes relojeros. En aquella época su taller comenzó a producir piezas más complejas, como los relojes musicales que interpretaran dos melodías cuando así se deseara. Asimismo, gracias a la determinación de Jacques Vacheron, el aspecto comercial tomó impulso y cruzaron las fronteras suizas hacia Francia y posteriormente hacia Italia. Un prometedor augurio del resto de su historia. Un ejemplo de estas primeras piezas con complicaciones la encontramos en 1812 con este reloj de repetición de cuartos, de esfera de esmalte y fondo guilloche grabado, que representa el dominio temprano de la relojería por parte de la casa. Fijaos que no hay ningún grabado con el nombre Vacheron Constantin. ¿Por qué? Porque la empresa fue propiedad de la familia Vacheron hasta 1819, que es el año que el nieto Vacheron se junta con el empresario François Constantin. François, hijo de un comerciante, pasó su juventud en las carreteras de los Alpes y en los Montes Jura para perfeccionar su gran sentido de los negocios. A través de estos viajes se convirtió en un brillante hombre de negocios y conoció a Jacques Barthélemy Vacheron. Los dos procedían de Ginebra y compartían la misma pasión por los relojes elegantes y complejos. De este modo, la firma pasó a ser Vacheron et Constantin. Podemos ver este nombre comercial con el ET hasta relojes de incluso la década de los 80. Unas semanas más tarde, durante un viaje a Turín, François escribió a su socio las famosas palabras: hacerlo mejor si es posible es siempre posible, que a día de hoy es el lema de la casa. De hecho, lo ponen en francés en todos lados. Que por ejemplo, os lo voy a enseñar. Esta es la bolsa que te dan en Vacheron, en la boutique. Y si os fijáis, aquí dentro de la bolsa, espero que se vea, aquí dentro ponen su lema en francés y al lado en inglés traducido, que es lo que os acabo de decir, que hacer lo mejor si es posible es siempre posible. También en los libros de las diferentes colecciones, así como este libro que explica toda su historia, en la primera página también lo primero que vemos es la famosa frase del lema en francés. Agradecer a Óscar de la boutique de Vacheron de Madrid, que nos trató de 10 y nos explicó cada colección, la historia, así como anécdotas de la marca, transmitiendo una pasión contagiosa. Volvemos a la historia de Vacheron, y es que una de las claves del éxito en cualquier empresa es saber formar equipos que sean los mejores en lo suyo. Es por eso que en los siguientes años fueron contratando grandes profesionales que ayudaron a hacer crecer y a posicionarse como los mejores del sector. La creación de competiciones de cronometría en muchos países europeos durante el siglo XIX alentó a los relojeros a mejorar su rendimiento para obtener prestigiosos premios. Muy pronto, Vacheron Constantin se presentó con sus relojes a las competiciones de cronometría del Observatorio de Ginebra y consiguió las distinciones que inauguraron un siglo de récords. En pantalla veréis un cronómetro de bolsillo redondo de oro amarillo de 18 quilates con segundero pequeño a las 6 horas, esfera de esmalte blanco con 11 números romanos y minutería externa que data de 1869. Y es el ejemplo claro de esos años. El símbolo por excelencia de Vacheron es la Cruz de Malta y se basó en el diseño de un componente del movimiento que se encuentra sobre la cubierta del barrilete para proteger la mayor fuerza constante de la espiral y así conseguir un mejor ritmo. Otro año importante para Vacheron fue 1889, que fue cuando presentaron su primer reloj de pulsera para mujer, siendo uno de los primeros producidos en serie, aunque el primero de mujer es atribuido a Breguet en 1810 para la reina de Nápoles. Su aparición causó un gran revuelo, ya que hasta principios del siglo XX el reloj de bolsillo no tenía rival. El reloj se presenta en una montura finamente trabajada con un delicado grabado, junto con un brazalete con dos divinidades aladas y una esfera rodeada de un engaste de diamantes. Ya que una corona habría interferido en su equilibrado diseño, la empresa desarrolló un mecanismo para establecer la hora girando el bisel. A principios del siglo XX empezaron a recibir pedidos de la reina María de Rumanía, los hermanos Henry William James y el príncipe Napoleón, el nieto de Jerónimo Bonaparte. Es por esto que ya en 1906
dieron el paso y abrieron su primera boutique en el centro de Ginebra para poder presentar sus espectaculares relojes en un entorno que les hiciera justicia. Si vamos ya con los relojes de pulsera, primero destacaría el vanguardista reloj con caja en forma de cojín que se produjo en secreto para el mercado estadounidense durante los locos años 20. Este curioso reloj, fiel al espíritu aventurero de la década de 1920, refleja las debilidades y el espíritu creativo de Vacheron Constantin. Si suena mucho es porque fue reinterpretado con el lanzamiento American 21, y creo recordar que lo vi en Madrid y conmemora el centenario del lanzamiento del reloj original. Muchos de sus relojes del siglo XX se podrían destacar, pero hay uno en concreto que me gusta mucho y es el primer reloj mundial con 24 usos horarios, presentado en 1932. Su singular movimiento mecánico presenta 24 usos horarios a través de un disco que gira alrededor de la esfera central y un bisel externo en el que aparecen escritos los nombres de 31 grandes ciudades internacionales. Una nueva complicación que respondía perfectamente a la evolución de los medios de comunicación y transporte. Esta complicación, también presente en las colecciones actuales de la casa, se ha modificado en varias ocasiones, a menudo debido a la situación geopolítica de distintos países. En 1940, el empresario George Ketterer compró una parte mayoritaria de las acciones de Charles Constantin, poniendo así fin a la dinastía de 119 años como empresa familiar. Ketterer demostró ser un líder eficaz, manteniendo intacta el alma esencial de Vacheron. Pudo mantener la empresa viva y lo suficientemente rentable atravesando la Segunda Guerra Mundial, y siguieron creando piezas únicas, la mayoría de bolsillo, para reyes y personalidades destacadas. Pero volviendo a los de pulsera, quiero mencionar primero el Vacheron referencia 4877, que tenía de especial que fue un regalo de la famosa actriz de Hollywood Gabor a Marlon Brando para decidir su Oscar en 1954, el legendario actor estadounidense conocido entre muchas otras películas por interpretar El Padrino. En la actualidad, este exclusivo reloj con una dedicatoria grabada forma parte de la colección privada de Vacheron. Un año más tarde, para celebrar el bicentenario de la marca, lanzaron el movimiento de cuerda manual más plano jamás creado en la época, el calibre 1003, con solo 1,64 milímetros de grosor, tan plano como una moneda de 20 céntimos de Suiza. Cuando George Ketterer murió, su hijo tomó el relevo y pudo sostener la empresa y mantenerla viva durante la famosa crisis de cuarzo. En 1970, la empresa cambió al nombre a Vacheron Constantin a secas. En 1977, para conmemorar los 222 años de su fundación, lanzaron su primer reloj deportivo llamado 222. El lanzamiento tenía el timing perfecto, porque 5 años atrás Audemars Piguet había inaugurado este tipo de categoría de reloj, seguido en 1976 por Patek Philippe y su icónico Nautilus, ambos diseñados por Gerard Genta, y aunque hay gente que piensa que el 222 también, no fue así. Este lo diseñó George Hisek. Se produjo hasta 1985 y luego en el año 96 apareció su sucesor, el famosísimo y icónico Overseas, buque insignia del reloj deportivo de Vacheron. En 1987, el coleccionista de relojes y exministro de Arabia Saudita de Petróleo y Recursos Minerales, Sheikh Ahmed Zaki Yamani, se convirtió en accionista mayoritario de Vacheron. La compañía entró a formar parte de Investcorp. Esto fue hasta el año 96 que el famoso grupo Richemont, propietarios de numerosas marcas del sector, compraron el capital de la empresa y ahí siguen hasta el día de hoy. En 2004 estrenaron su nueva manufactura y sede internacional en Suiza para unir la gestión, administración y los talleres bajo un mismo techo. Como curiosidad, tiene forma de una esterilizada cruz de Malta cortada a la mitad. De este siglo, el XXI, hay espectaculares piezas de innovaciones y complicaciones de Vacheron que dan para vídeos individuales. Hay auténticas obras de arte que parecen cuadros pintados en las esferas de algunas piezas, además de las complicaciones más destacadas que puedes imaginar. Y si eso lo combinamos con la temporalidad, los diseños clásicos y elegantes hacen que Vacheron sea una de mis marcas favoritas. Y esta es la historia contada lo más brevemente posible de los inicios de Vacheron. Es difícil resumir más de 2 siglos y medio de historia en un vídeo. Así que si os gusta Vacheron, os recomiendo entrar en una boutique oficial y ahí os tratarán genial y os explicarán todas las piezas, historia y demás. Así que nada, yo me despido, espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros si os gusta el mundo de los relojes, nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo y nada, chao.